En una de las grandes ciudades de un país lejano, encuentras un puesto de trabajo que llama tu atención y, para tu fortuna, obtienes el puesto. Este consiste en ser parte de un llamado comité moral de los hospitales de la localidad, en donde te presentarán diferentes casos particulares para que compartas tu opinión. Esta será parte de una recomendación que se hará a quienes efectivamente tienen que tomar la decisión final. La particularidad del país en que trabajarás es que la decisión que se tome podría implicar un cambio en las leyes y la recomendación en la que participarás sería utilizada como sustento para que eso efectivamente sea así. Lo importante para tu trabajo es que tu opinión tenga una justificación lógica y consistente y que detalles cualquier suposición que hayas hecho para llegar a tus conclusiones. No conocerás la respuesta que dan los demás miembros del comité hasta que presentes la tuya y, una vez todos hayan presentado sus opiniones, se podrán criticar las conclusiones de los demás, el líder del comité descartará aquellas que contengan falacias o suposiciones incorrectas y se votará para seleccionar aquella que será presentada como la recomendación final. Luego de un par de días de trabajo, ya estás bastante seguro de entender el proceso. Todos los del comité se presentan en una habitación que en su interior tiene una forma cilíndrica con diferentes pequeñas habitaciones en la periferia y un espacio vacío en el centro en donde los médicos o sus colaboradores se sitúan para presentar los casos. Cada habitación se encuentra aislada de las demás y tiene un vidrio que da al centro de la habitación cilíndrica y que no permite que se te vea desde afuera. Luego de que presentan cada caso, puedes escribir tu opinión o grabarla con un micrófono. De cualquier manera, al momento de presentarla al resto, es siempre la misma voz robótica que lee las respuestas de cada uno. Luego de eso, se pasa a la presentación de contraargumentos, que siguen el mismo formato de antes, y se concluye con la votación. Los miembros son citados a horarios diferentes, entran por diferentes lugares y cambian siempre la habitación en la que están. Todo esto supuestamente para minimizar los sesgos que pueda tener cada uno para argumentar en contra de la opinión de los demás. Los primeros casos que se trataron fueron relativamente simples y en general se llegaba a decisiones casi unánimes, por lo que fue sencillo que todos se acostumbren al sistema. El tercer día te citaron a las 8 de la mañana y te acomodaste con tranquilidad en tu habitación, esperando a que los demás llegaran. Solo 10 minutos después comenzaron a presentar los casos del día, lo que significaba que todos los demás habían sido citados mucho antes, por lo que al parecer, al menos uno de los casos del día necesitaba una resolución de forma urgente. El primer caso presentado estaba relacionado a una donación de órganos. Había 5 personas que estaban esperando una donación que no llegaba y ya estaban en el límite entre la vida y la muerte, mucho más cerca de lo segundo. Hace varias semanas que se encontraban inconscientes y si no se hacía algo era imposible que se recuperaran. Sin embargo, en otro hospital había un paciente que era compatible con los 5. Este estaba en coma hace 20 años, con respirador artificial y se había declarado como donante de órganos. No tenía familiares ni nadie que lo estuviera esperando. Como aclaración, los presentadores del caso reiteraron que el paciente estaba en coma y que no tenía muerte cerebral. Si se retiraba el respirador, podía ser que el paciente muriera, no pasara nada o que se despertara por el shock. El resultado de esa acción era imposible de saber de antemano. La consulta entonces era: ¿están de acuerdo con desconectar el respirador para ver cómo reacciona el paciente? Y, en caso de que éste muera, quizás así salvar a las 5 personas esperando la donación. Un miembro del comité argumentó que como al desconectar el respirador cabía la posibilidad de que el paciente no muriera, lo correcto era hacerlo, ya que si éste fallecía, igualmente estaba la posibilidad de salvar a los otros 5. Añadía que el paciente ya había pasado décadas en ese estado, por lo que no se podía suponer que se despertara algún día, y en definitiva la desconexión del respirador se podía ver como procedimiento normal del hospital. Otro comentó en la misma línea que debían intentar salvar la mayor cantidad de personas que fuera posible, y que al desconectar al respirador, quizás al menos salvaban a esa persona al despertarla de su coma, y en caso contrario, se salvarían otras 5 vidas. Al margen de alguna que otra opinión similar, la mayoría votó en contra de desconectar el respirador, argumentando que el deber del hospital es salvar todas las vidas posibles sin exponer a nadie a un riesgo mayor al indispensable para cumplir con ese fin. Los presentadores del caso agradecieron la respuesta del comité,
pero se sinceraron al comentarles que en realidad habían modificado la situación un poco, ya que el caso era demasiado complejo y las autoridades acordaron que el mismo se presente por partes para que todos puedan hacer el mejor razonamiento posible para justificar correctamente su decisión final. ¿Se modificaría su opinión entonces, comenzó a decir un presentador, si les dijéramos algo más sobre los 5 pacientes que esperan la donación? Estos son investigadores médicos y parece que estaban a pocos meses de descubrir un tratamiento universal contra todos los tipos de cáncer, algo que les había llevado décadas de trabajo. Eran genios muy particulares y poco ordenados, que casi no dejaron registros digitales y se manejaban en notas por escrito. Si los perdiéramos, probablemente tardaríamos años, si no décadas, en volver a este punto, lo que significaría millones de muertes alrededor del mundo por esta enfermedad. Esta información, ¿hace que modifiquen su recomendación? Las opiniones esta vez eran muy diferentes. Ahora muchas más personas deseaban salvar a la mayor cantidad de gente posible y justificaban que ya no se estaba comparando entre dejar vivir una persona o dejar morir a 5, sino que se estaba condenando a millones a morir por salvar a una única persona. A su vez, añadían que ni siquiera se estaba matando al paciente en coma, ya que éste podría llegar a vivir si su cuerpo reaccionaba a último momento o si empezaba a respirar correctamente por su cuenta. De todas formas, otro grupo argumentaba que lo que estaba en juego era la libertad de las personas y su reconocimiento como individuos irreemplazables, por lo que no se podían tomar acciones en claro perjuicio de una persona solo porque eso significaba algo bueno para una cantidad mayor. El debate se volvió más acalorado, pero finalmente la recomendación por mayoría de votos fue la de desconectar la máquina. Muchas gracias por sus consideraciones nuevamente, dijo el presentador. Pero tal como muchos suponían, debo añadir otro detalle. El paciente en coma en realidad sí tiene un familiar, su hijo, y este se opone fervientemente que el respirador sea desconectado. De igual manera, nosotros podríamos desconectarlo y luego decirle a este hombre la verdad de que fue una decisión del comité moral, o también podríamos decirle que hubo una falla técnica que hizo que el respirador se apagara. El presidente y su gabinete ya nos han otorgado un indulto ante cualquier cargo en caso de que decidamos proceder de esta forma. ¿Qué opinan ahora? Esta vez, todo el caso parecía presentarse como si uno fuera cómplice de asesinato, por lo que la votación volvió a cambiar radicalmente y el resultado fue casi unánime. Ya casi nadie estaba de acuerdo con desconectar el respirador. Al estar actuando en contra de la voluntad del involucrado, y por más que eso implicara la muerte de millones de personas, para muchos este caso era idéntico al hecho de que buscáramos un donante compatible entre la población saludable, y fuéramos directamente a matarlo a su casa para conseguir sus órganos. Gracias, dijo el presentador, pero hay un solo detalle que omitimos y dejamos para el final. Les prometemos que una vez presentado el mismo, pasarán a tomar su última definición sobre el caso. Queríamos asegurarnos de que hubieran pensado con detenimiento cada arista de esta situación, ya sea por lo que exponían los demás o lo que pensaba cada uno de ustedes. La cuestión es que en realidad el donante no está en coma, sino que tiene muerte cerebral. El hijo es un multimillonario que se niega a desconectarlo, por lo que invierte él mismo el dinero necesario para mantener al paciente. Él tiene la esperanza de que en algún momento se despierte o se descubra alguna tecnología que cure el cerebro de la forma que el paciente lo necesita. Todos los especialistas ven ambas cuestiones como imposibles. La primera porque es una imposibilidad biológica que el cerebro se recupere de esa forma por su cuenta. La segunda porque el cuerpo del paciente en este tiempo se ha deteriorado y no hay forma de que se desarrolle un tratamiento como para curarlo antes de que el cuerpo deje de funcionar por completo. Lamentablemente, el hijo no quiere escuchar nada de esto y mantiene su esperanza. Entonces, con esta información y teniendo en cuenta las justificaciones y comentarios que se hicieron hasta este momento para los casos anteriores, ¿qué recomendación dan ahora? En este caso, hubo una gran cantidad de argumentos tanto a favor como en contra. Había quienes sostenían que no se podía ir en contra de la voluntad del familiar, ya que eso por sí solo significaba que se estaba cometiendo asesinato y que el perdón presidencial reforzaba ese argumento. Otros sostenían que si había muerte cerebral, entonces la persona ya estaba muerta, y que el perdón presidencial era solo para eliminar cualquier duda legal que pudiera surgir del caso.
Además, la voluntad del paciente era la de donar sus órganos, por lo que no extraerlos sería ir en contra de sus propios deseos. Aquí entonces surgía la discusión acerca de qué voluntad tiene más peso, la del paciente en sí o la de su familiar directo. Había además muchas dudas sobre las ramificaciones legales a futuro del caso, siendo que el país podría utilizar su recomendación para establecer una ley para casos similares. Disculpen la intromisión, interrumpió el presentador. Dada la discusión que están teniendo, y ya que puede afectar los resultados, quisiera entonces sumar otra consulta para que hagan su veredicto. Tanto si están a favor o en contra, les solicitaría que argumenten si su decisión les parece que debería o no implicar un cambio en las leyes. Esto es, si están a favor, cuando se presenta el caso de un paciente con muerte cerebral que es un donante de órganos, pero que tenga un familiar que quiera mantener su cuerpo con vida de cualquier forma, consideran que el Estado debería igualmente forzar la donación de órganos para quienes lo necesiten, o creen que este es un caso particular y cualquier otro caso debe ser analizado aparte. En caso de que estén en contra, les solicito también que indiquen si están en contra de todos los casos en general o si es solo a este caso en particular. Por favor, les solicito que vuelvan a opinar y justificar sus recomendaciones. Esta vez prevaleció la votación de quienes decían desconectar el respirador y de hacer ley dicha decisión para casos que sean similares al presentado. La principal justificación que se dio fue la de que la voluntad del paciente tenía que estar por encima de la decisión de sus familiares y que si no se cumplía la misma, nadie en la sociedad podía estar tranquilo de que se cumpliera su propia voluntad después de fallecer, por lo que se crearía un clima de desconfianza general en toda la población. Además, al cumplir la voluntad del paciente, se estaría salvando a millones de personas, lo que terminó de convencer a varios para votar a favor de esta resolución. Nuevamente, gracias por su colaboración, comenzó a decir el presentador. Con respecto a la recomendación de transformarlo en ley y por la justificación presentada, entonces se nos presenta otra duda. Si el paciente hubiera dejado en su testamento que no quería donar sus órganos, pero el familiar directo sí está de acuerdo en donarlos, ya que con eso se salvarían millones de vidas. ¿Seguirían estando de acuerdo con respetar la voluntad del paciente, aunque eso signifique dejar morir a millones? ¿O solo estarían de acuerdo con respetar la voluntad del paciente cuando eso los beneficia? ¿Modificarían entonces su justificación en el caso anterior y modificarían su decisión de hacerlo ley? Espero les haya entretenido pensar en estas cuestiones y que vuelvan al canal para ver la segunda parte de Los Vigilantes del Hospital, en donde se analizarán otros casos. Por otro lado, no sé si ustedes han mantenido su recomendación desde el principio hasta el final o si fueron cambiando de opinión, pero creo que de cualquier forma es muy común que uno cambie su forma de pensar cuando se presenta más información o cambian las características del caso de filosofía moral que se está analizando. Al margen de que pienso que eso demuestra que la moral no solo es relativa en general, sino que es de una relatividad muy particular en donde caso a caso puede haber diferencias, me parece que hay otro punto importante a destacar. Muchas veces estamos 100% seguros de que estamos en lo correcto o de que otro está equivocado, pero podría pasar que si nos llegara cierto dato o cierta información, cambiemos de opinión a exactamente lo contrario de lo que pensábamos originalmente. Me parece importante intentar escuchar cuáles son los argumentos que se presentan contra nuestras ideas, lo que no quiere decir que aceptemos aquellos que tienen falacias o que no están correctamente justificados, pero sí que los escuchemos para ver si nos pueden ofrecer algo que nos haga cambiar o si tienen alguna información o razonamiento que no tuvimos en cuenta. A veces puede que no cambiemos nuestra conclusión, pero sí detectamos fallas en nuestro razonamiento y que parte de nuestras justificaciones deban modificarse o descartarse completamente. Como dice el dicho, es bueno tener la mente abierta, pero no tanto como para que se escape el cerebro. En fin, ¿cuáles son tus respuestas y tus justificaciones para tus acciones en estos casos? Los leo en los comentarios. Si les gustó el video, pueden compartirlo con sus conocidos a ver qué respuestas dan ellos. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.